Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. Complicada el clima, llueve, sale el sol. Vamos a ver qué es lo que nos depara el resto del fin de semana largo. Ya creo que de acá hasta las vacaciones de invierno es los últimos mojones importantes para eh, revivir el turismo en Mar del Plata. De entre las novedades que se dio esta semana, una cosa que era bastante lógica. La justicia laboral argentina suspendió provisionalmente más de 80 artículos de la reforma laboral incluida en la ley 27.802, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Bueno, esta medida cautelar, que fue solicitada por la CGT, y que era previsible, porque tenía muchos artículos, incluso acá lo pone, bueno, son más de 80, donde, digamos, si vos lo querés aplicar, tenés que hacer una reforma constitucional. Son las reglas de juego. Son las mismas reglas de juego que sostienen a Milei en el gobierno, pero que aparentemente, por supuesto, el gobierno va a salir a apelar. Acá, cuando es una legislación a favor de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los universitarios, de las personas con discapacidad, es una regulación, no así las leyes que favorecen a otros sectores, como por ejemplo la disminución de impuestos para comprar lanchas. ¿Cuáles son los puntos claves? No vamos a hablar de los 80. En materia de indemnizaciones, se mantiene el cálculo anterior sin excluir aguinaldo y otros rubros. El tema del derecho a huelga. Se suspendieron las restricciones que ampliaban servicios mínimos. En plataformas digitales, los trabajadores de plataforma vuelven al régimen laboral tradicional, frenando su exclusión. Periodo de prueba, esto que fue tan discutido, quedó sin efecto la eliminación de la obligación de preaviso. Recuerde que se había duplicado el periodo de prueba, bueno, eso se suspendió. La tercerización, esto es un tema más que importante, se bloquearon los artículos que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas. Esto, ¿qué es lo que sale? Este tema de la terciarización, que yo me acuerdo que esta chica que fue de candidata que es ahora diputada por la Libertad de Avanza, no me acuerdo, la que salía Karen Reinhardt, Sí, que no es el nombre de ella, pero no importa. sí, tiene otro nombre, no lo Es el recuerdo. nombre artístico. Y ella se quejaba que una vez le hicieron un juicio, Sí, que justamente es este tema, porque ella le compraba ropa a alguien y a su vez ese alguien se manejaba con talleres clandestinos. ajá, Eh, los que le hacen el juicio al del taller, a los talleres, no tenía una relación directa con Karen Reija, formal. Bueno, el juicio fue al taller y fue a ella y le ganaron. Que simplemente, ¿yo qué tengo que ver con la costurera esa? Bueno, justamente la ropa que ella vende sí, la hizo la costurera esa. claro. La terciarización es una
maniobra infame. Es utilizar a un tercero fuera de lo que sería la misma empresa a manera de departamento de personal. Es decir, vos haces tu producción, pero tu producción, en vez de hacerla dentro de tu empresa, armás una empresa media fantasma, esta que, si te he visto no me acuerdo, tener los empleados en relación con esa empresa trucha, y si un día hay un conflicto, la empresa trucha desaparece y vos no tenés ninguna ligación. Claro. ¿En dónde lo vamos a ver esto? Con algo que se supone que era para otra cosa, pero se ha manejado así, con las cooperativas del puerto. Las cooperativas del puerto terminaban como una especie de terciarización, en definitiva. Primero, no cumplían con la ley en lo que era la aplicación del artículo 40, en que no podían funcionar las cooperativas a manera de departamento de personal de otra empresa. Tenían que tener su propio capital, su propia empresa. ¿Por qué? La estafa laboral era contratar la mano de obra a través de una cooperativa. Lo mismo se da con otras empresas, donde siempre aparecen los prestanombres, gente que presta nombre para abrir una empresa, con un capital mínimo, ahora creo que son 3 millones, con poco y nada abrís un SRL o una sociedad anónima. Entonces, la gente, el vínculo laboral legal era con esa empresa trucha, sin tocar a la empresa que en definitiva es la que usufructa el trabajo. ¿Qué era lo que hacía Karen Reinhardt? Karen Reinhardt, no es que fabricaba su ropa, tenía su taller y tenía la gente trabajando para ella. Utilizaba un tercero. El tema es que la ley prevé esa maniobra y ese fue el juicio que perdió y esto es lo que querían eliminar. En definitiva, lo que pone en suspenso está el derecho de huelga, plataforma digital, periodo de prueba, pero el tema de la terciarización que está sucediendo, por ejemplo, en EDEA, en empresas como EDEA, la terciarización, es una maniobra de estafa laboral que vemos que la justicia ha tomado mano en la obra. Espero que todos entendamos de qué se trata esto, porque después resulta que le estás haciendo un reclamo a alguien que no existe, porque el vínculo legal no lo tenés con quien lo tendrías que tener, a pesar, incluso a veces, hasta trabajando en las mismas instalaciones. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado, este programa que se emite todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Y para este programa es que hacemos esta columna internacional, que esta semana tiene algunas noticias interesantes y sobre todo algunos recuerdos interesantes. Por eso vamos a hacerla bastante más ágil, vamos a hacer un pequeño resumen, le vamos a pedir a nuestra querida amiga Inaya, y luego de eso vamos a abordar 2 o 3 temas que implican a nuestro país también, pero que están contenidos en lo que sería el ámbito internacional. Así que vamos con Inaya. Si te parece, Inaya, ¿podrías darnos un resumen de las principales noticias internacionales de esta semana? Esta semana, la agenda global está marcada por una escalada de tensiones militares y hitos científicos. Conflicto en Medio Oriente. La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos se intensifica. Tras amenazas de Donald Trump, el ejército iraní prometió acciones destructivas y lanzó su mayor oleada de misiles contra Tel Aviv. El estrecho de Hormuz permanece bloqueado, afectando el comercio mundial. Misión Artemis II. Histórico despegue de la NASA el 1 de abril. 4 astronautas orbitan la Tierra rumbo a la Luna, marcando el regreso tripulado a las cercanías lunares tras 53 años. Economía global.
El precio del petróleo superó los $106 por barril debido a la inestabilidad en Hormuz, provocando caídas en las bolsas de valores de Asia y Wall Street. Crisis diplomática. Argentina expulsó al encargado de negocios de Irán tras declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Tensiones en Donald Trump amenazó con retirar a Estados Unidos de la alianza y condicionó el apoyo a Ucrania a que Europa se una a su coalición militar en el Golfo Pérsico. Desastre natural. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Indonesia, activando alertas de tsunami que ya han sido levantadas. Bueno, Inaya, muchísimas gracias. Como siempre, excelente tu trabajo. Y aquí está la primera cuestión que quería abordar en forma especial. Es esta rotura de relaciones con Irán. Recordemos que nuestro país tiene una historia complicada con Irán. Y bueno, esta rotura de relaciones, este alineamiento tan efectivo con Estados Unidos, puede ocasionar algunos problemas. Y creo que Inaya puede hacernos un pequeño resumen al respecto. Así que te cedo la palabra, Inaya. La situación diplomática entre Argentina e Irán ha alcanzado su punto más crítico en décadas. Lo que comenzó como un alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei ha derivado esta semana en una ruptura casi total de los canales de comunicación. Aquí te detallo los puntos clave de esta escalada. 1. Expulsión del máximo diplomático iraní. El jueves 2 de abril de 2026, la Cancillería argentina declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios y máximo representante de Irán en el país. El gobierno le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional. 2. El detonante, la Guardia Revolucionaria. La chispa que encendió esta crisis final fue la decisión de Argentina, tomada formalmente el 1 de abril, de incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas. La reacción de Irán. Teherán calificó la medida como una ofensa imperdonable y un acto ilegal, emitiendo comunicados que el gobierno argentino consideró ofensivos, falsos e improcedentes. La postura argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no tolerará agravios ni injerencias en asuntos internos, vinculando además a esta organización con los atentados a la Embajada de Israel, 1992, y la AMIA, 1994. 3. Contexto de alineamiento internacional. Esta medida no es aislada. Responde a una estrategia de alineamiento total con Estados Unidos e Israel, especialmente en un momento donde Donald Trump presiona a sus aliados para aislar económicamente a Irán debido al conflicto en el estrecho de Hormuz. 4. Consecuencias inmediatas. Mínima representación. Al no haber un embajador formal desde hace años, la expulsión del encargado de negocios deja la relación en un estado de congelamiento técnico. Seguridad nacional. Se ha reforzado la seguridad en objetivos sensibles en Argentina ante posibles represalias o amenazas, dado el historial de fricciones entre ambos estados. Es, en esencia, el fin de una era de relación distante pero existente, para pasar a una de confrontación diplomática abierta. Como vemos, la situación no es muy buena, las relaciones se han roto y Irán no es un país fácil, O sea, tengamos en cuenta eso, es un país que no solamente opera dentro de su territorio, sino también en otros países y tiene fuerzas desplegadas por todo el mundo. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, nada más. El próximo tema que quiero abordar, antes de que salgan todos los repetidores de consignas vacías de un lado y del otro, a poner en tela de juicio todo y hagan una hoguera con todo esto, quiero traer a la débil memoria latinoamericana y particularmente argentina algunos hechos de la historia relativamente reciente. Estamos hablando de la década del 90 en el vecino país de Chile, mientras estaba todavía la dictadura de Augusto Pinochet. Durante esa dictadura se concretó allí, se armó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un frente de lucha armada, contra aquella dictadura feroz de Pinochet que fue muy, muy prolongada, ¿no? Esto fue en la década del 80, 85, 86, una cosa así. Ellos fueron incluso los responsables del atentado contra Pinochet y de varias operaciones más. Bueno, después de eso cambia el proceso, entra el proceso democrático. Modesto a entender, allí creo que los compañeros cometen un pequeño error de seguir con la lucha armada, ya estando en el proceso democrático, y eso les valió el aislamiento de la población y finalmente la disolución de la organización y que muchos de sus dirigentes fueran prisioneros, quedaran presos en su país y algunos huyeran a otros países, como fue el caso de Galvarino Apablaza Guerra, más conocido como el comandante Salvador.
este muchacho que fue el principal dirigente después de la muerte de los fundadores de Tamara y del comandante, no recuerdo el nombre en este momento, que fueron los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, este fue el comandante que quedó a cargo después de la muerte de estos señores, ¿no? Este muchacho a mediados de los 90 se viene a vivir a la Argentina, vive en la pseudo clandestinidad durante muchos años, crea una familia, se casa, tiene hijos, y posteriormente en el 2004 es detectado y Chile solicita la extradición. Esa extradición empieza a rodar por un montón de escritorios, vamos a demorarse mucho, hasta que mucho después, en el año 2010, obtiene el estatus de refugiado, es decir, le otorgan el asilo político en Argentina. Ahora esta situación ha vuelto a cambiar, al cambiar el gobierno, ha vuelto a cambiar esta situación, le han retirado el asilo político y se ha librado una orden de captura por la policía, digamos, a la Policía Federal para que lo capture. Fueron hasta su domicilio, pero ya se había ido, ya se había retirado, es decir, ahora se encuentra prófugo y bueno, le espera que si lo capturan, ser deportado a su país para ser juzgado, particularmente por 2 atentados ocurridos después del inicio del proceso democrático en Chile. Y quiero abordar este tema precisamente para recordar que en América Latina, en nuestra América Latina, muchas veces grupos de jóvenes valientes se han organizado para tomar las armas y defender a la patria en momentos de dictaduras atroces. Por supuesto que también eso ha sido bastante borrado de la historia, pero hay que considerar también que el proceso democrático que viene posteriormente tiene otras características y no se puede continuar con la misma mecánica con la que se continuaba contra una dictadura feroz. Esto es lo que le pasó a los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y bueno, aquí están los resultados. Aún hoy, después de tantos años, la historia los sigue persiguiendo y el pasado no quiere olvidar. Y el tercer tema que queríamos abordar en el día de hoy es un recuerdo precisamente, es decir, algo que jamás debemos olvidar. Se acaba de conmemorar el 44 aniversario de la Guerra de Malvinas, esa guerra atroz. Nuestros jóvenes confrontaron allá en el Atlántico Sur contra las fuerzas del imperialismo inglés, de los ingleses. Entonces, nunca debemos olvidar eso, debemos tenerlo siempre presente. Yo creo que así como el 24 de marzo, Día de la Memoria contra aquella dictadura terrible que tuvimos, es un día de conmemoración nacional, este también debe serlo más allá de las cuestiones militares, porque el pueblo debe recordar a sus héroes, debe recordar a todos los soldados que fueron allí, que dejaron sus vidas o que regresaron y fueron escondidos y fueron vilipendiados en nuestro país. Honor y gloria para todos los héroes de Malvinas, los que quedaron en el Atlántico Sur y los que regresaron a la patria. Nunca olvidaremos esa gesta y siempre los recordaremos con el mayor cariño a todos nuestros queridos soldados. Bueno amigos, como siempre, se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muy buenas tardes, estimado. Muchas gracias, Carlos Juncos. Crecen los trabajadores del conurbano que duermen en las calles de Capital para ahorrarse el viaje de vuelta. Jorge Macri reclamó a Kicillof una compensación por la gente del conurbano que duerme en los paradores del gobierno porteño. La crisis económica y los aumentos del transporte pegan fuerte en las clases bajas. Cientos de personas que vienen desde el conurbano para hacer changas en la capital duermen en la calle porque no pueden pagar el pasaje de regreso. Jorge Macri le envió a Kicillof una factura de 27.000 millones de pesos. Sostiene que los centros de inclusión porteños están atendiendo a más de 2.300 bonaerenses. Es hora que los bonaerenses dejen de pagar tu gobierno, le dijo Macri a Kicillof.
Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia, pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte, dijo el ministro de Desarrollo Social porteño, Gabriel Rayda. Más allá de la pelea política entre Jorge Macri y Kicillof, el problema de las personas en situación de calle empeora y está alcanzando niveles nunca vistos. Es gente que viene a pedir o a hacer una changuita y ya no le rinde volverse a su casa en provincia. O se le complica porque hay cada vez menos servicios de trenes. Y un referente de la asistencia social dijo que ya hay trabajadores formales que comenzaron a dormir en paradores. Hace poco me crucé un empleado de un supermercado chino, otro de un lavadero de autos, y es gente que cobra un salario todos los meses, pero que no le alcanza para alquilar un cuarto. En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof, de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Hay, hay una realidad que se impone, ¿no? Que a veces uno, cuando escucha las internas de los partidos políticos, realmente esta gente que está hablando, porque hay situaciones que se están dando en este sentido. Vemos por distintos lados, no ya en Buenos Aires, sino acá mismo en Mar del Plata, cómo a ciertas horas, que son las horas que se ingresa a trabajar y a la hora que se sale, comenzó la gente que camina, y no creo que sea por cuestiones de salud. También en plaza, cosas así, sí, se ve gente que está haciendo un picnic, que es el horario de los que trabajan en horario cortado, se van a una plaza con un sanguchito, con algo, claro, y aguantan las horas para retornar, no va a la casa y vuelve, claro, se ahorra, para ahorrarse los colectivos. Para ahorrarse los colectivos. Y ahora sale Jorge Macri con esto de servicio de transporte que no funcionan en Mar del Plata, no funcionan en Buenos Aires, que son inaccesibles desde el punto de vista económico. Ya era inaccesible en lo que hace, por ejemplo, las cuestiones de discapacidad, ahora ya son inaccesibles para todos. Por una cuestión económica, y un sistema ferroviario que se viene a pedazos en un marco de que los sueldos no alcanzan. La gente está viviendo realmente mal. Entonces nos encontramos con estas cosas, que casi es una situación de migración interna, donde la gente va donde consigue la changa, donde consigue una cosa, que esto no es ya culpa, no le voy a echar de esto la culpa a Jorge Macri, tampoco se la puede echar a Kicillof. Ahora, acá hay una cosa, estos no son víctimas de un gobernador o de un intendente argentino, esto es producto de un sistema. Todas estas son víctimas de un sistema, y el sistema lo pone el gobierno nacional. Claro. A ver, y te vas a encontrar con esto, y te vas a encontrar con cosas peores todavía. Me decía un compañero que, lógicamente, uno está en su horario de trabajo, cosas por ahí que no ve, este compañero está jubilado, donde, por ejemplo, en Mar del Plata, en la Ruta 11, sale la municipalidad a embargar, a secuestrar
la sandía que venden Sí, por Ruta 11. sí. Por Ruta 11. Que Hay, no- de parte de este gobierno, Pablo, un ensañamiento hacia los pobres que es, nunca lo vi yo a esto. Bueno, ahí también me decía, se había formado una especie de feria en Parque Camet, donde señora tejiendo crochet, Claro. hacían mantelitos, bufanda, cosas así. Le secuestraron la mercadería a señoras que tejen en crochet. Hay una, que no está, pero bueno, lo vamos a traer, un proyecto de ordenanza, un proyecto de comunicación para pedirle a el gobierno nacional transfiera los hoteles del, no sé si está en las notas de hoy, los hoteles de Chapadmalal a la Universidad Nacional para formar un campus. No lo tenemos Bueno, en la nota de entonces hoy. lo vamos a tocar un poco por arriba. A ver, esos hoteles se hicieron, esos en Córdoba, se hicieron para fomento social, justamente para la gente pobre, para que puedan conocer Córdoba, para que puedan conocer el mar. Ese fue el objetivo de eso, no fue ser un campus. Si la universidad quiere tener un campus, a buena hora que tenga un campus, no uno dice que no, pero también no deja de ser una forma elíptica de seguir pegándole a los pobres. Porque acá el problema no es el racismo. Acá nadie trata de esta chica que vino de Jujuy que le hacía seña de mono, se lo hacía a un pobre, no se lo hacía a Pelé. Porque el problema no es si es negro o blanco, el tema es si es pobre o no. Porque acá el problema son los pobres, lo que está molestando son los pobres y lo que se están empobreciendo. Entonces hay que sacarlos del medio, un problema. Y esta es la cuestión. Y se le pega por dos lados. Por el lado conservador vamos a venderlo, vamos a hacer un gran negocio, pero también por un lado progre, que no es menos de derecha, que dice, esto lo vamos a sacar y lo vamos a hacer otra cosa. El tema que se lo están sacando a la gente pobre. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora tu nota en Cazador de Noticias. La soberanía energética no se logra con YPF solamente. Este artículo presenta una visión crítica y multidimensional de lo que significa la soberanía energética para Argentina, más allá de la propiedad de las acciones de YPF. Pablo Aceto plantea que el éxito judicial no se traduce automáticamente en beneficios para el ciudadano si el sistema sigue atado a variables externas. Aquí te presento un análisis de los puntos clave tratados en la entrevista. 1. El fallo judicial en Nueva York. La reflexión de Aceto parte de un alivio financiero para el Estado, la revocación de la sentencia de $16.000 millones. Contexto. El litigio surge por la expropiación del 51% de YPF en 2012. La crítica, aunque es una victoria legal, Aceto advierte que no debe confundirse con la resolución del problema energético de fondo. 2. La brecha entre propiedad y control. El argumento central del dirigente socialista es que poseer una empresa, YPF, no equivale a controlar el recurso. Concepto, realidad señalada por Aceto, precios, atados al mercado internacional y a la cotización del dólar. Refinación, dependencia de la importación de productos terminados por falta de capacidad local. Distribución, el mercado sigue influenciado por actores extranjeros que priorizan la rentabilidad global. 3. El impacto en el bolsillo del ciudadano. Aceto utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar la pérdida de soberanía. El costo de la energía. Menciona los precios de la garrafa, 30.000, y el litro de nafta, 2.000, como evidencia de que el ciudadano no percibe los beneficios de tener una petrolera estatal. Efecto cascada. La tarifa eléctrica está dolarizada porque depende de hidrocarburos,
lo que alimenta la inflación y afecta tanto a hogares como a la industria. 4. La soberanía como concepto integral. Para el dirigente, la soberanía energética no debe ser un eslogan vacío, sino un plan de acción que incluya 1. Desarrollo de refinerías, para procesar el crudo nacional y dejar de importar combustibles caros. 2. Control de precios internos, desvincular el costo local de la energía de los vaivenes del mercado internacional. Desdolarización. 3. Gestión del recurso. Que el Estado tenga la última palabra sobre cómo y para qué se usa la energía producida en suelo argentino. Reflexión final. Aceto cierra con una comparación potente. Así como la gesta de Malvinas representa la lucha por el territorio, la soberanía energética representa la lucha por la viabilidad económica del país. Su sentencia es clara. La Argentina no es soberana por más que tenga YPF. Si no controla su recurso energético, no tiene destino. La teoría de Pablo Aceto se fundamenta en una distinción crítica entre la propiedad formal de una empresa y la soberanía real sobre un recurso estratégico. Para profundizar en su pensamiento, es necesario desglosar los pilares técnicos y políticos que sostienen su visión de que Argentina funciona actualmente como una colonia energética. 1. El desacople entre costos de producción y precios de venta. El núcleo de la teoría de Aceto es la crítica a la paridad de exportación. La lógica actual. Argentina produce hidrocarburos, especialmente en vaca muerta, pero los precios internos se fijan según el valor internacional del barril, Brent, y en dólares. La propuesta de Aceto. Si el costo de extraer un barril en Argentina es significativamente menor al precio internacional, la soberanía consistiría en que esa renta quede en el país para abaratar los costos industriales y domésticos, en lugar de que el ciudadano pague el combustible como si fuera importado. 2. El cuello de botella de la refinación. Aceto sostiene que exportar petróleo crudo e importar combustibles refinados, gasoil, naftas premium, es un esquema extractivista que atenta contra la soberanía. La trampa industrial. Al no tener suficiente capacidad de refinación local, Argentina entrega materia prima barata y compra valor agregado caro en el exterior. Soberanía tecnológica. Profundizar su teoría implica entender que la soberanía no es solo el pozo, sino la destilería. Sin inversión en infraestructura de transformación, el país queda subordinado a los precios y la disponibilidad logística global. 3. La energía como insumo de producción, no como commodity. Para el dirigente socialista, existe una colisión de intereses en la gestión de YPF. Visión de mercado. YPF debe ser rentable para sus accionistas, el 49% privado y el Estado, y generar divisas exportando. Visión de Aceto. YPF debería funcionar como una herramienta de fomento. La energía no es una mercancía para vender al mejor postor, sino un derecho social y un insumo básico para que las pymes y la industria nacional sean competitivas. Si la energía es cara, todo el aparato productivo argentino se encarece. 4. El concepto de control del recurso. Aceto diferencia entre la gestión administrativa, manejar una empresa, y el dominio del recurso. Dependencia tecnológica y financiera. Si para extraer el recurso se depende de tecnología extranjera bajo contratos que obligan a girar utilidades al exterior o a aceptar normativas internacionales, como las de los tribunales de Nueva York, la propiedad del 51% de las acciones es, en la práctica, simbólica. Jurisdicción. La crítica al fallo de Nueva York, más allá del alivio por el monto, apunta a que las decisiones sobre los recursos naturales argentinos se sigan dirimiendo en cortes extranjeras. 5. La dolarización de las tarifas. Finalmente, su teoría subraya que la soberanía es inexistente si la estructura de costos de los servicios públicos está dolarizada. Impacto social. Mientras el salario se percibe en pesos, la energía, que es la base de todo lo que se consume, se calcula en dólares. Aceto propone una desvinculación total de los precios internos respecto a las fluctuaciones del mercado global para proteger la economía interna. Resumen de la tesis de Aceto. Para profundizar en su visión, se puede resumir su pensamiento en esta fórmula. Soberanía real igual a control del recurso más capacidad de refinación más precios basados en costos nacionales. Sin estos tres componentes, el control de YPF se reduce a una participación en un mercado donde las reglas de juego siguen siendo dictadas desde afuera. Escracharon a Adorni en el country y tuvo que calmar a los vecinos
en el grupo de WhatsApp. La UTEP armó una protesta en el ingreso a Indio Qua, donde el jefe de gabinete tiene una de sus propiedades. Tras el reclamo de los vecinos, Adorni mandó gente a ordenar. Tras las clases públicas de universitarios frente a su departamento de Caballito, ahora Adorni sufrió una protesta en el ingreso al country, donde tiene otras de las propiedades que compró desde que es funcionario. El jefe de gabinete no solo sufrió la furia de los manifestantes, sino también de sus vecinos, a los que tuvo que calmar en el grupo de WhatsApp del barrio. La protesta fue organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, en el ingreso al country Indio Qua, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni se habría construido una casa que no figura en su declaración jurada. En ese barrio privado las viviendas tienen un valor promedio de $150.000. Mientras investigan a Adorni por viajes millonarios y escándalos de corrupción, a los sectores más vulnerables nos sacan un ingreso básico que hoy sostiene comedores, cooperativas y espacios de cuidado en todo el país, dice la UTEP, que denuncia el recorte correspondiente al programa Volver al Trabajo. Vinimos a denunciar el hecho de corrupción que está a la vista de todos, pero no vemos a la justicia investigando qué hay detrás del enriquecimiento de este sujeto, dijo Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE-UTEP. La quema de gomas, los bombos y los cánticos de los manifestantes enardecieron a los vecinos del country, que rápidamente llevaron las quejas al grupo de WhatsApp del barrio, donde participa el propio Adorni. Hay un tuit de una ex compañera de Adorni, hablo de compañera en lo que hablo de la cuestión partidaria, ¿no? De Marcela Pagano. Ah, sí, Marcela Pagano. Esta chica, periodista, ¿se acuerdan? En A24, todo, que se peleó y terminó como diputada de La Libertad Avanza, ahora peleada. Pero ya no está más en ahora peleada con todos ellos, donde decía, por ejemplo, cosas que si Adorni iba a tomar un café afuera es porque alguien lo invitaba. Cuando hablamos de todas estas cuestiones, sería muy difícil hacer un raconto en el programa de todas las cosas que hemos hablado, como por ejemplo la causa Andis, el tema del 3%, el tema de el caso Libra, la entrega de yacimientos maduros por parte de YPF, estas rápidas privatizaciones que se están haciendo, la caída, hubo una protesta en Gendarmería, en el edificio Centinela, por tanto por debajo de la línea, ya entrando en la línea de la pobreza, a pesar de que el presidente habla que disminuyó la pobreza, seguramente en referencia a Adorni, que abandonó la pobreza rápidamente, que empezó más allá de la formalidad de lo que fue el viaje a Nueva York, donde se fue a deslomar, dijo él, y acompañado por su señora, que ahí hay una cuestión formal que está por ley, una ley que puso este mismo gobierno. Esta también ahora ha saltado, y parece la aloe vera, cada vez aparecen más propiedades para Adorni, y los viajes en taxi aéreo a Montevideo, una cosa que se puede hacer tranquilamente por el ferry, pero le gusta el taxi aéreo, digamos, de una persona que hace
poquito más de 2 años para tomar un café, como decía Marcela Pagano. Esperaba que alguien lo invitara. Este estilo de vida, más allá de lo bochornoso, lo chocante que es con la situación en general, a ver, la plata de dónde salió. La plata de dónde salió para todo este estilo de vida, ¿no? Contando de que cobra 3 millones de pesos mensuales, lo cual para muchos es un buen sueldo, pero evidentemente que para tantas propiedades, para tanto taxi aéreo, para tanta vida de lujo de alguien que hace 2 años esperaba que alguien lo invite a un café para tomar un café, realmente llama la atención. Como diría un viejo dirigente marplatense, no son jueces, no son policías, pero siempre andan cerca del delito. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés. ¿Cuándo podrá Argentina avanzar en Malvinas? Las Islas Malvinas, como parte del Virreinato del Río de la Plata, se integraron a su continuidad jurídica las Provincias Unidas del Río de la Plata, después Argentina, que tomó posesión efectiva en 1820. Antes, desde 1766, había habido gobernadores españoles de las islas. En 1833, Gran Bretaña usurpa militarmente las islas, reemplazando la mayor parte de la población anterior por ciudadanos de su país, en una operación que puede considerarse anglo-norteamericana, dado que un año antes una fragata estadounidense, fingiendo ser francesa, había atacado y destruido las bases malvinenses, y durante ese año se registran reuniones en las que los representantes de Estados Unidos informaron a los ingleses de la situación militar de las islas y expresaron su predisposición a reconocer la soberanía británica si se les permitía la libre depredación de la fauna regional que los argentinos habían pretendido limitar. Durante casi 2 siglos, todos los gobiernos argentinos y destacados políticos como Alfredo Palacios reivindicaron la soberanía argentina sobre esas islas y otras del Atlántico Sur, Sandwich y Georgias del Sur, llevando adelante reclamos pacíficos que lograron en 1965 que la Asamblea General de la ONU adoptara la resolución 2065 que afirma el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas. Tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas, invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas, es decir, sus intereses, no sus deseos, por tratarse de una población colonial implantada por la potencia ocupante. El tema pasó, por tanto, a tratarse anualmente en el Comité Especial de Descolonización de la ONU. En 1982, la dictadura militar argentina, hackeada por su desgaste y el aumento de las luchas populares en su contra, supuso erróneamente que su alianza con los Estados Unidos, a los que proveían de asistencia en técnicas de torturas, asesinatos, etc. en Centroamérica para los contras que intentaban derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua, llevaría a Washington a mantener una actitud benevolente con Buenos Aires, se ocupaba militarmente las islas y hasta tuvo la ingenuidad de aceptar a Alexander Haig, secretario de Estado, como mediador. Bien lejos de ello, Estados Unidos apoyó decisivamente al Reino Unido en la guerra que siguió y significó la reusurpación de las islas y la debacle de esa dictadura. Desde entonces, Gran Bretaña se ha negado aún más que antes a sentarse a hablar sobre la cuestión de la soberanía. Cabe entonces preguntarse, ¿qué condiciones deben darse para que sea posible negociar el tema? Tratándose de una cuestión colonial, es importante considerar la historia de los movimientos descolonizadores.
Desde la ocupación misma de América Española, hubo movimientos de resistencia de los pueblos originarios y luego de criollos que pudieron ser aplastados por la potencia colonial, pero la ocupación napoleónica de España creó las condiciones para la emancipación definitiva de Hispanoamérica, que al principio no fue tan definitiva, pues la derrota de Napoleón y la restauración de la monarquía absoluta en la península llevaron a un retroceso monumental de la independencia. Solo el Río de la Plata se salvó. Nuevamente, otra crisis en España, con el triunfo transitorio de una corriente constitucionalista, el trienio liberal, permitieron ahí sí la emancipación definitiva de las colonias de América. El movimiento descolonizador en África, Asia y Oceanía posterior a la Segunda Guerra Mundial solo fue posible por el nivel de destrucción en el que se encontraban sus antiguas metrópolis europeas devastadas en esa guerra. La Revolución de los Claveles en Portugal en 1975, derrocando al régimen filofascista de Salazar, permitió la independencia de sus antiguas colonias africanas. Por supuesto que en cada uno de estos casos fue decisiva la lucha de los pueblos coloniales, pero los momentos en que esas luchas pudieron triunfar fueron aquellos en que sus metrópolis se debilitaban y o se democratizaban. Aunque formalmente es Gran Bretaña la ocupante de Malvinas, esta es solo una pieza más del engranaje económico, político y militar conducido por los Estados Unidos y conocido vulgarmente como Occidente. Los Estados Unidos están en proceso de pérdida de su hegemonía mundial ante el avance relativo de otras potencias como China, Rusia, India, Brasil, etc. Se debaten desesperadamente para evitarlo, y el frente militar, junto con el cultural propagandístico mediático, es una de las áreas en las que aún ostenta el primer lugar, habiendo perdido ya la primacía industrial, económica y tecnológica. Ese aparato militar es el que intenta hacer valer, generando agresiones y guerras y tal vez una mundial, y tratando de asegurarse las cadenas de suministros y de materias primas. Para ese aparato militar, que no es de todos modos omnipotente, como lo reconoce su propio documento Estrategia de Seguridad Nacional, son vitales las cerca de 800 bases militares que tiene en el mundo, muchas más que cualquier otro país, aunque los números varían para todos los países según cuál sea el criterio para denominar base militar a una instalación. La importancia para Estados Unidos de esas bases y otras de sus aliados en el predominio mundial la muestra la utilización actual, en la agresión contra Irán, de sus bases en varios países del Golfo Pérsico, para los que resultó un pésimo negocio ser anfitriones de esas bases, de otros países europeos de la OTAN, y el enojo de Trump con Pedro Sánchez por no permitirle usar las de España. También las pretensiones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Más aún, el caso de las Islas Chagos, en el Océano Índico. Gran Bretaña acaba de aceptar devolver su soberanía a la República de Mauricio, aunque reservándose por 99 años la posesión de la base de Diego García, conjunta con Estados Unidos. Estados Unidos está cuestionando fuertemente este proceso de descolonización. ¿Alguien puede creer ingenuamente que Estados Unidos aceptaría de buen grado que su principal aliado militar cediera la soberanía de islas y bases militares en un lugar estratégico para el control de los pasos entre el Atlántico y el Pacífico por el sur, siendo además la posesión de las islas el principal argumento británico para reclamar el 100% de la Antártida Argentina y parte de la chilena, y siendo ese continente una muy prometedora fuente de agua dulce, petróleo, gas y probablemente otros minerales, además de la pesca, y estando cerca el 2048, año hasta el cual el Tratado Antártico proscribe la explotación minera? ¿Preferirá el hegemón mundial esas islas y las riquezas antárticas en manos de un país que en el último siglo ha tenido muchos periodos de gobiernos con perfiles nacionalistas, o en las de su más firme socio desde las últimas guerras mundiales? El único horizonte que permitirá que Gran Bretaña acceda a ceder soberanía, como ya ha hecho con casi todas sus excolonias, es el avance del debilitamiento mundial de la hegemonía norteamericana y anglo-norteamericana y el fortalecimiento del mundo multipolar con potencias emergentes que avalan precisamente los reclamos argentinos. La política mileísta de tratar de reforzar al ex dueño del mundo en su ocaso es traición a la patria en muchísimos terrenos, pero particularmente en el de la causa Malvinas y Antártida Argentina.
Las islas... Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, que ha sido en esta semana injustamente agraviada por una persona que no tiene la menor idea de lo que es la vida. Vamos a escuchar Valderrama, Mercedes Sosa, saludos para todos.